A lo largo de la historia del cristianismo, las peregrinaciones han jugado un papel importante en la vida devocional y penitencial de los cristianos. Desde la época de Cristo, los lugares de peregrinación más importantes estaban en Tierra Santa, y en particular Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro marca el lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos. Constantino el Grande construyó la iglesia oficial y en las décadas posteriores a la invasión musulmana fue dañada y reparada varias veces, hasta que en 1009 el califato fatimí ordenó su completa destrucción. Posteriormente, parte de la iglesia fue reconstruida, pero la situación para los peregrinos nunca fue fácil. Una vez que Jerusalén estuvo en manos de los cruzados, construyeron esta magnífica basílica que ves aquí hoy. A finales del siglo XI, Jerusalén había estado en manos musulmanas durante varios cientos de años. A los peregrinos cristianos les resultaba cada vez más difícil visitar los lugares sagrados. Una de las principales razones de las cruzadas fue hacer que Tierra Santa volviera a ser segura. Sabemos que a esta zona llegaban peregrinos desde los años 60 del siglo I y que estaba recibiendo una atención especial. Sabemos, por evidencias arqueológicas, que antes del año 135 vivían cristianos en carpas junto a la tumba, lo que llamó la atención de los romanos, y que localmente elaboraban su vino, que está de hecho debajo del piso de lo que llamamos nuestra capilla de los cruzados. Después de que el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 después de Cristo, su madre Helena viajó a Jerusalén y encontró el lugar de la muerte y resurrección de Jesús. También encontró la Vera Cruz. La población se volvió principalmente cristiana, como lo hicieron en la cercana Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, otro importante lugar de peregrinaje. Si bien la mayoría de las peregrinaciones tienen lo que llamamos un lado penitencial, hay algo difícil en hacer una peregrinación. Entonces, cuando alguien peca, si ya ha sido bautizado, no puede volver a bautizarse. Entonces tiene que haber alguna otra forma de lidiar con su pecado, y lo más importante es ir a la confesión. Pero incluso después de que se haya reconciliado con Dios en la confesión, normalmente hay alguna necesidad de arreglar las cosas de alguna manera. Como decimos, hacer algo de penitencia, hacer algo difícil, como ayunar o abstenerse, o tal vez ir en peregrinación. En 610, algo iba a suceder que afectaría a todo el mundo cristiano. El Islam, que significa sumisión a Dios, fue fundado por Mahoma cuando afirmó haber recibido revelaciones de Alá. Muslim expansion was fairly rapid, and before the death of Muhammad, they had already conquered much of the Arabian Peninsula. La expansión, por tanto, del mundo islámico fue muy rápida, y todo fue por la espada. Todo fue expansión militar. Es muy diferente a cómo los cristianos tienden a pensar en la expansión del cristianismo, dirigido por misioneros, entrando, digamos, en el Nuevo Mundo o en el mundo antiguo. Los misioneros cristianos que se extendieron por todo el Imperio Romano, como San Pablo. En 640, el Islam no solo había conquistado toda Arabia, sino también Tierra Santa.
En 661, la conquista musulmana de Persia estaba prácticamente completa y habían ocupado las tierras cristianas del norte de África hasta Trípoli. A principios del siglo VIII, el Islam estaba haciendo retroceder a los bizantinos en Asia Menor. Luego, capturó todo el norte de África. Hacia el 732, el Islam había conquistado la mayor parte de la península ibérica y estaba avanzando hacia Francia. La gente suele pensar que las cruzadas fueron guerras no provocadas contra el mundo musulmán. De hecho, las cruzadas fueron el resultado final de varios siglos de guerras de musulmanes contra tierras cristianas. Y de hecho, para cuando se convocaron las cruzadas en 1095, ya se habían conquistado alrededor de 2/3 del antiguo mundo cristiano. Así que en algún momento la cristiandad, ya sea como religión o como cultura, tuvo que defenderse de esas continuas invasiones, o de lo contrario quedaría subsumida como lo había sido la cristiandad oriental. Muchos creen que la batalla de Tours en 732 fue una de las batallas más importantes de la historia de la cristiandad. La victoria del ejército franco de Carlos Martel fue el punto de inflexión en la lucha por preservar el cristianismo en Europa. Pero en Tierra Santa, las cosas seguían siendo difíciles para los cristianos. Incluso la iglesia original del Santo Sepulcro fue destruida a principios del siglo XI. En 1071, el ejército bizantino sufrió una derrota devastadora en Manzikert. Ahora los turcos selyúcidas estaban entrando directamente en el propio imperio bizantino. En 1095, el emperador bizantino Alejo I lanzó una súplica desesperada al Papa Urbano II para que le ayudara a repeler a los turcos musulmanes. El Papa acababa de convocar un consejo en Piacenza, en el norte de Italia. Entonces, Alejo I envió su delegación al consejo. El emperador imploró humildemente al Papa y a todos los cristianos fieles que le ayudaran a repeler a los que habían ocupado las tierras hasta las murallas de Constantinopla. Si consideras cuál era la situación de Alejo I en ese momento, todo lo que estaba al este de aquí, casi todo era musulmán. Todo estaba bajo control musulmán. El mundo cristiano se había vuelto muy pequeño. Las únicas potencias cristianas que podían ayudarle estaban todas en Europa occidental. Y el único que realmente podría movilizar esos poderes era el Papa. El concilio de Clermont fue convocado principalmente para tratar asuntos eclesiásticos. Sin embargo, después de mucha contemplación en oración sobre la situación en Tierra Santa y la súplica del emperador bizantino, el Papa Urbano decidió actuar. Después de 9 días de concilio, el Papa indicó que iba a pronunciar un sermón especial. El 27 de noviembre, cientos de clérigos, obispos, abades y sacerdotes, y miles de laicos, nobles y caballeros, se reunieron en un campo en las afueras de Clermont. El Papa pidió 2 cosas:
que los peregrinos en Tierra Santa debían ser protegidos y que también debían ayudar al emperador del Este a recuperar sus tierras perdidas. Una cruzada fue, ante todo, una guerra santa. En la tradición cristiana, tal guerra se libra con la aprobación de Dios o de Cristo, y en el caso de las cruzadas, el intermediario entre Cristo y los fieles era el Papa. Como vicario de Cristo, el Papa proclamó una cruzada en nombre de Cristo. El Papa Urbano, en su sermón en Clermont, captó el espíritu del momento en el que la gente había estado pensando y reflexionando. ¿Deberíamos ir y ayudar al Imperio Bizantino? ¿Qué pasa si cae frente al Islam? Sabemos que España ha sido tomada. ¿Somos los siguientes? Entonces, esta no fue una guerra de agresión. Esta fue una guerra de defensa. Fue el Islam la fuerza agresiva. Y llega el Papa y dice, ahora es el momento. Debes actuar. Y es por eso que la gente se levantó como una y dijo, es la voluntad de Dios. La teoría de la guerra justa fue desarrollada principalmente por San Agustín y más tarde por teólogos como Santo Tomás de Aquino. Los componentes de una teoría de la guerra justa requerían que la guerra se librara solo como último recurso, solo en aquellos casos en los que había habido una agresión clara, en los que se habían agotado los intentos pacíficos para tratar de lidiar con esa agresión y cuando había una autoridad legítima para dirigir realmente esa guerra. Por tanto, no fue una especie de justicia por cuenta propia. Los viajes a Tierra Santa antes de la Primera Cruzada solían ser desarmados y pacíficos, pero estaban siendo atacados y robados. Una peregrinación alemana en 1064 perdió más de 2/3 partes de su número entre la costa y Jerusalén. De 7.000 peregrinos, solo 2.000 regresaron a casa. Bueno, Dios es justo. Él es la justicia misma. Por lo tanto, Dios nunca puede querer que se le haga daño a nadie. Y, por lo tanto, le da a las personas el derecho a defenderse contra la injusticia, ya sea un individuo privado que fue atacado en la calle, que tendría el derecho de defenderse mediante el uso de la fuerza, o un país que fue atacado por otro país tiene derecho a defenderse y reivindicarse. Uno de los primeros en dar un paso adelante y comprometerse con la causa fue Adhemar, obispo de Puy. Fue nombrado legatario papal de Urbano, el líder espiritual de las expediciones. A medida que la causa del Papa se extendía por Europa, personas de todas las clases se adelantaron para tomar la cruz. Algunos de los nobles más importantes de la cristiandad se adelantaron para dirigir y financiar lo que se convertiría en una peregrinación armada. Lo inusual de las cruzadas era que eran guerras penitenciales, por lo que se creía que los cruzados estaban luchando como un acto de penitencia. Ahora bien, no asumes una penitencia porque te lo digan. Por supuesto, tu confesor podría decírtelo, pero al final tú mismo tienes que decidir asumir una penitencia. Y eso significaba que los cruzados, a diferencia de los participantes en cualquier otro tipo de guerra, eran voluntarios. Así, el Papa ofreció indulgencias plenarias a todos los que tomaron la cruz, como a quienes partieron hacia Jerusalén para liberar los lugares santos.
Y esta indulgencia plenaria es la remisión de todo el castigo temporal que es morir al pecado, y que permanece debido al pecado a menudo, incluso después de que el pecado mismo ha sido perdonado. Entonces, esta era una forma en que los cruzados podían esperar evitar los castigos o dolores del purgatorio y, al tiempo de su muerte, ir directamente de la tierra al cielo. A medida que la idea de ir a Tierra Santa para liberarla ganaba impulso, un entusiasta rabino de Paulín partió con civiles armados antes de que la cruzada principal estuviera lista. En su camino, saquearon las comunidades judías a lo largo del Rin. Esto fue expresamente en contra de los deseos del Papa y los obispos locales. Nunca se convocó una cruzada contra los judíos. La primera cruzada propiamente dicha comenzó a llegar a Constantinopla en noviembre de 1096. Los cruzados estaban asombrados por el tamaño y la riqueza de esta gran ciudad, y al mismo tiempo preocupados de que no pudiera defender sus propias tierras. Los cruzados esperaban que el emperador asumiera personalmente el mando de la cruzada y también proporcionara un gran ejército propio, así como suministros y apoyo. Pero el emperador bizantino, Alejo, tenía otros planes. Su objetivo era utilizar a los latinos para repeler a los musulmanes de las tierras que alguna vez fueron bizantinas, no recuperar Jerusalén. Alejo hizo que los cruzados hicieran un voto de devolver sus tierras, pero no todos los nobles lo hicieron. El principal ejército cruzado de más de 70.000 hombres, incluidos 7.500 caballeros completamente armados, cruzó a Asia Menor en mayo de 1097. En ese momento se llamaban a sí mismos peregrinos en lugar de cruzados, y la observancia religiosa, las oraciones y la misa eran características habituales de la cruzada. Eran personas muy religiosas e iban por motivos exclusivamente religiosos. Sabemos esto porque las cruzadas eran increíblemente caras. Muchos nobles pagaron 3, 4, 5 veces sus ingresos anuales para ir a la cruzada. Fue extremadamente mortal. Solo alrededor del 50% de los cruzados regresaron a casa. Hay muchas razones por las que la gente se fue a la cruzada, y una de las razones que se aducen más frecuentemente es que los hijos menores sin tierra a menudo buscaban ganancias y territorio para sí mismos. En realidad, esto es bastante difícil de sostener. En cuanto a la búsqueda de tierras, se ha demostrado que quizá 200 o 300 caballeros de los miles de guerreros que participaron en las cruzadas se quedaron en Tierra Santa después de la conquista de Jerusalén. El emperador bizantino Alejo se unió a los cruzados en el asedio de Nicea y recuperó su ciudad. Después de la victoria, el ejército de los cruzados se dividió en dos para facilitar el mando y ayudar a buscar comida. Aprovechando la oportunidad, los turcos seleucidas atacaron con una fuerza poderosa cerca de Doryleon. Los cruzados fueron casi sobrepasados y sufrieron grandes pérdidas. El resto del viaje por Asia Menor fue arduo por otras razones, la falta de agua, y cientos de cristianos y sus animales murieron de sed. En el otoño de 1097, los cruzados llegan a Antioquía. Esta antigua ciudad tenía formidables murallas con 60 torres. Los cruzados no pudieron tomar Antioquía por la fuerza. Entonces, decidieron un asedio que se prolongó hasta el tórrido invierno de 1098.
Las condiciones durante el sitio de Antioquía fueron increíblemente duras. Los cruzados están fuera de esta ciudad en el norte de Siria durante meses, durante un invierno muy duro. Están muriendo de hambre. Ellos sienten nostalgia. Es muy difícil. Parece que también van a llegar las fuerzas de socorro musulmanas y quizás no sea de extrañar que algunos de ellos se alejaran. Les resultó demasiado difícil. Los cruzados necesitaban tomar Antioquía rápidamente. Se las arreglaron para sobornar a un comandante armenio de una torre para que les dejara entrar. Bohemundo de Taranto, uno de los líderes de los cruzados, decidió quedarse con Antioquía en lugar de entregársela al emperador bizantino. Bohemundo de Tarento es alguien que tiene un historial de estar en conflicto con los bizantinos. También existe la sensación de que los griegos no están cumpliendo su parte del trato. ¿Dónde están sus suministros? ¿Dónde está el apoyo que viene de ellos? Y este antagonismo entre esas ideas cobra fuerza. Y cuando Bohemundo tiene la oportunidad de apoderarse de Antioquía por sí mismo, la toma y justifica quedársela diciendo que Alejo no ha apoyado a los cruzados. Los cruzados estaban ahora sitiados por el ejército musulmán recién llegado. Siempre estaban esperando que llegara el ejército griego de Alejo, pero esto nunca sucedió. Entonces, en el momento de la crisis más severa de los cruzados, Bizancio les falló. Al amanecer del 28 de junio de 1098, los cruzados abrieron la puerta del puente de Antioquía. Marcharon rápidamente para encontrarse con los musulmanes mientras el clero ofrecía oraciones y bendiciones. Avanzaron sobre los musulmanes que fueron tomados por sorpresa. Durante la desesperada batalla, muchos de los cruzados confirmaron la llegada de un ejército divino, que una gran hueste de hombres en caballos blancos, con estandartes blancos, apareció desde la montaña, liderados por San Jorge, San Mercurio y San Demetrio. La primera cruzada estuvo siempre al borde del desastre y, sin embargo, sorprendentemente tuvo éxito. Para los cruzados y para todos los europeos, no había duda de que eso demostraba que Dios había dado un milagro tras otro, tras otro, tras otro a sus fieles para darles estas victorias tan lejos de casa. Los cruzados llegaron a Jerusalén el 7 de junio de 1099. Su número ahora se había reducido de 70.000 a solo 12.500 lacayos y 1.300 caballeros. Al ver la ciudad santa, muchos se arrodillaron en oración. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas. El propósito de las cruzadas no era salir a matar. El propósito de las cruzadas era restaurar lo que había sido robado. Antes del ataque final a las murallas en julio de 1099, se quitaron todas sus armas y caminaron descalzos por la ciudad de Jerusalén, cantando oraciones como en una peregrinación. Fue un acto de veneración, de piedad. Y luego se volvieron a poner sus armas, tomaron sus espadas y asaltaron la ciudad. En la Edad Media, si una ciudad se rendía antes de ser asaltada, los defensores solían ser salvados o rescatados. Si se resistía, generalmente era saqueada. Todo es parte de las tácticas de asedio medievales, una especie de guerra psicológica. Al mundo moderno le gusta enfatizar que tuvo lugar una gran masacre en Jerusalén y que todos murieron.
Pero los estudios posteriores han descubierto que esto es una exageración. Hay una frase muy a menudo citada sobre caballos y caballeros de pie en sangre hasta las rodillas. Esta es una imagen interesante. En cierto sentido, conviene a los escritores occidentales que quieren hablar sobre la liberación de Jerusalén y su éxito militar. Pero en realidad es una exageración. Después de la liberación de Jerusalén, los cruzados marcharon para encontrarse con un gran ejército de socorro egipcio y nuevamente, contra todo pronóstico, lo derrotaron cerca de Ascalón. El logro de los cruzados fue recibido con gran alegría durante toda la cristiandad. El éxito de la primera cruzada fue milagroso e incluso asombra a los estudiosos de hoy.